Hola alumnos, ¿cómo están? Seguimos con el tercer video de filosofía. En esta ocasión vamos a hablar, como les dije, de la figura de Sócrates y de los sofistas. Bien, Sócrates es un pensador muy interesante, con una vida muy interesante, con un método muy interesante. Eh, es Estaría bueno hablar un poco de todo, pero bueno, el video sería muy largo, ¿no? Es justo uno de los filósofos más influyentes de la antigüedad y está su discípulo Platón y el discípulo de Platón, Aristóteles. Esos tres son de los más influyentes en la historia de la filosofía, al menos teniendo en cuenta la antigüedad. De los filósofos antiguos más influyentes, ¿bien? De los pensadores que más influyeron en los filósofos que siguieron. Bien, bien. Sócrates en particular no escribió nada, ¿no? Pero tenía un discípulo que se llamó Platón, que se encargó, que es una de las fuentes por las cuales conocemos el pensamiento de Sócrates. Bien, bien. Sócrates es un filósofo del siglo V, entre el quinto y el cuarto. Tenía, vivió en una época, vale aclarar, en la que había democracia directa, lo que había la polis griega, un antecedente de la polis viene, si se quiere, la palabra política, ¿bien? La forma de gobierno que tenían ahí en la polis griega era la siguiente. Era por medio de asamblea, democracia directa, ¿bien? Entonces, la palabra tenía mucho valor, porque, o sea, se hablaba de un problema, se debatía, y después los ciudadanos que podían votar levantaban la mano y se votaban entre las opciones que habían dicho los oradores que había, y se tomaban decisiones entonces políticas. Entonces se debatía sobre el bien, sobre lo que hay que hacer, sobre lo que no hay que hacer, sobre lo que era mejor, sobre las leyes, sobre las personas que se iban a juzgar. Bien, eh, todo por asamblea. Bien. Entonces, en este periodo vivió Sócrates y los sofistas. Es muy interesante la oposición de Sócrates y de los sofistas, porque es una oposición que puede llegar, eh, que, que todavía no se cerró, digamos, un debate que no en los mismos términos, pero que todavía está. A ver, ¿por qué arrancamos? ¿Por qué arrancamos? ¿Por los sofistas o por Sócrates? Bien, empecemos por los sofistas. Los sofistas entonces eran sabios que ayudaban a escribir discursos, ¿bien? O te formaban para la política, ¿bien? Entonces, vos ibas y le pagabas a un sofista, y te ayudaba a hacer un discurso en función del interés que vos tenías, de una ley en particular o demás. Bien. Lo interesante de la cuestión es que estos sabios no es que entendían que había una verdad, al menos en los asuntos políticos y éticos, ¿no? Vamos a suponernos un tema actual, ¿no?, de la antigüedad, pero a modo de ejemplo, ¿no? Estos sofistas entendían que no había una verdad absoluta, que era todo dependía de las personas, de las circunstancias, de los contextos y demás. Entonces, si vos, por ejemplo, le pagabas a un sofista y le decías, para hablar de un tema actual, decía el aborto, por ejemplo, quiero hacer un discurso en el que diga que el aborto es malo, ¿no? Entonces el sofista iba a pensar, te iba a formar políticamente,
ahí voy a poner en silencio, iba a pensar y te iba a formar políticamente para que vos debatas y des todos los argumentos de que el aborto es malo. ¿Bien? ¿Está bien? El sofista te iba a formar para eso. Ahora bien, venía otro, o vos después cambiaste de opinión y le decías, no, mejor voy a opinar que el aborto es bueno. Entonces el sofista te daba todos los argumentos de que el aborto era preferible para la sociedad. ¿Está bien? De que hay que sacar una ley a favor del aborto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué dice el sofista? No, no hay una verdad absoluta. Todo depende de la circunstancia. Entonces, si me pagás para que te diga que el aborto es bueno, el aborto es bueno. Si me pagás para que te diga que el aborto es malo, convencemos a la gente de eso. Tenían una técnica, digamos, para convencer. Talento para eso. ¿Bien? Y para eso te formaban políticamente para que vos puedas convencer a la gente por medio de artilugios o lo que sea, por distintos, ¿cómo decir?, estrategias para que vos convenzas a las personas de tu posición y que te voten. ¿Está bien? Para tener éxito político. Entonces, los sofistas formaban a las personas para tener éxito político, digamos, para que le voten su posición. Y lo que ellos sostenían era un relativismo moral. Esto es que no hay verdad absoluta, entonces todo es subjetivo, depende de cada uno, de las circunstancias y demás. Y como todo es subjetivo, bueno, yo hago la verdad que me conviene. ¿Bien? Ahora bien, Sócrates, ¿no? No cree que todo sea subjetivo, sino que creen que hay una verdad, que hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas. Y que Y hay que hacer como una especie de, esta palabra digo yo, por decir, hay que hacer como una ciencia, esto decía Platón en realidad, pero que es su discípulo, pero en la misma línea va Sócrates. Hay que descubrir qué es el bien, qué es la justicia, qué es la valentía, ¿no? Hay que reflexionar y conocer. Y entonces a partir de ahí uno puede saber de verdad, puede saber una verdad, ¿está bien? Un juicio correcto. No es que todo da lo mismo y que depende de cada uno. No, hay cosas que están mal y hay cosas que están bien. ¿Me explico? O sea, para los sofistas son relativistas, no hay verdad en el ámbito moral. A vos lo que te puede parecer bien, a otro le puede parecer mal. Entonces me fijo la forma de convencerte de cualquier cosa. Y si un día me pagás para que diga que esto está bien, y si otro viene y me paga para que diga que eso está mal, me fijo la forma para decir que eso está mal. No hay una verdad. Bien, en cambio, Platón, Sócrates, entienden que sí hay una verdad, que existe la verdad y que bueno, que hay que buscarla. ¿Me explico? Que hay que buscarla en la propia mente de uno. Hay que reflexionar y llegar a las ideas, ¿no? A los conceptos y juzgar con verdad. Que lo que hacen los sofistas es confundirnos, como nosotros no reflexionamos sobre los conceptos, sobre las verdades, nos hacen confundir con apariencias, con cosas que parecen verdaderas. Pero a un filósofo que reflexione y demás, puede cuestionar esas cosas con preguntas adecuadas, ¿bien? No se come cualquier artilugio para convencerte, ¿bien? Bien, bueno, hablamos de los sofistas. Hay que hablar de Sócrates y el método socrático y ya quería que no sea tan largo, ¿no? Pero vamos a ver. Entonces Sócrates era un filósofo, no escribió nada, que hacía, él iba a la plaza. El método socrático, vamos, se puede hablar un montón de cosas de Sócrates. Tiene una historia interesante que, si la buscan, la podrían buscar también. ¿Por qué le hicieron un juicio? ¿Por qué lo condenaron y demás? Vamos a ver si puedo decir algo. Bien, el método de Sócrates cuenta con dos partes, al menos, ¿no? La primera, ironía socrática, le podemos decir. Él tenía una frase que era: yo solo sé que no sé nada, ¿no?
yo no sé nada. ¿Bien? Entonces yo no sé lo que es la belleza, la justicia, el bien, la libertad, la valentía. Entonces voy con alguien que se supone que sabe. Vamos a suponer, no sé lo que es la valentía. Y voy con un general del ejército, con el general Laques. Y le digo, hola Laques, usted que sabe tanto, que tiene tantos honores en el ejército, ¿me podrá explicar qué es la valentía? Porque yo no sé. ¿Ven? Digo, como esto es la ironía socrática, ¿no? Yo no sé lo que es la valentía, ¿me puede explicar? Entonces el general dice, sí, sí, cómo no, yo te explico. Y le da una definición o le da una respuesta de qué es la valentía, ¿no? En esta primera parte, que también se conoce como refutación, Sócrates, siempre las respuestas que le dan son incompletas, no están bien del todo, y Sócrates sigue preguntando hasta llegar a contradicciones, hasta llegar a que uno se dé cuenta que en realidad no sabe bien cómo definir el concepto. ¿Bien? Imagínense que a ustedes yo le pregunto qué es la valentía, ustedes van a decir, sí, sé, van a dar una respuesta. Pero la respuesta que den, al principio, así de una, no va a ser una definición clara y precisa. Va a haber un montón de formas de valentía que no van a tener en cuenta. O si les pregunto qué es la justicia, qué es la verdad, qué es la libertad. ¿Bien? Sócrates iba con gente que se supone que era sabio sobre esos temas, ¿no? Es lo mismo con un político que vaya y le pregunte qué es la justicia, ¿no? Hay que ver qué tan preparado está y qué respuesta me da y si resiste a la repregunta, porque ahí estaba Sócrates preguntando y preguntando. ¿Bien? Que yo, por ejemplo, que yo diga, ¿qué es la valentía? Y que me digan, y la valentía es pelear, no bajar las armas, ¿no? Y entonces, qué sé yo, capaz que Sócrates dice, y si queda un soldado solo contra 10, es bueno que vaya a pelear sin bajar las armas, y capaz que no, ¿no? Bueno, por ahí el ejemplo no es el más adecuado. Pero bueno, uno puede ser valiente de otras maneras, ¿o no? No es solo ser valiente pelear, ¿bien? Es como, a ver acá en el texto, el ejemplo que ustedes tenían. Bueno, es muy breve, me parece. Que dice, por ejemplo, Sócrates te pregunta, ¿qué es la sabiduría? Y capaz que vos respondés, y la sabiduría es, no sé, tener muchos conocimientos, saber muchas cosas, ¿bien? Y acá dice, entonces, una vez que vos le respondés a Sócrates, Sócrates te escucha con atención y te hace otra pregunta, porque no está convencido con eso. Entonces, por ejemplo, te dice, entonces, sabiduría es saber muchas cosas como de mis vecinos, de mis amigos, de mis parientes, ¿no? Entonces, ante la nueva pregunta de Sócrates, vos te ves obligado a preguntar de nuevo. Digo, a responder de nuevo, a pensar más, a ir mejorando tu definición, ¿no? Sócrates entonces lo que hacía era hacer preguntas. Y esto desde el lado de él no saber, ¿no? Yo no sé, solo sé que no sé nada. Y fíjense que es interesante, digo, porque si uno piensa que sabe, no reflexiona. Si yo te digo, ¿vos sabés lo que es la libertad? Sí, listo, ya está. No, si uno piensa que sabe qué es la libertad, qué es el bien, qué es la justicia, no piensa sobre eso, porque ya sabe, es como algo obvio y no piensa. En cambio, el método socrático, al preguntarte y dar una respuesta y que te vuelvan a preguntar y que te hagan dudar, ¿no? Te hace dar cuenta que en realidad no sabes tan claramente sobre esos conceptos, las respuestas, ¿no? Esa primera parte entonces se llama refutación. Una vez que termina esa primera parte que se llama refutación, viene la mayéutica. Mayéutica viene es una palabra que viene de dar a luz, ¿no? Sócrates decía, bueno, la mamá de Sócrates era partera, asistía a las mujeres a dar a luz, ¿no? Eso es la mayéutica, ayudar a dar a luz, ¿no? La mamá de Sócrates entonces ayudaba a las mujeres a dar a luz, a tener hijos. Sócrates dice, bueno, yo
ayudo a dar a luz, pero no hijos, sino ideas, conceptos. ¿Está bien? Yo no sé qué es la valentía, qué es el bien y demás. Pero sé a partir de las preguntas que puedo hacer para saber, activa la reflexión filosófica. Que uno vaya pensando, refutando ideas, mejorando, ¿no? Llegando a los conceptos que Sócrates creía que existían, que uno podía llegar a la verdad. ¿Bien? Que a uno reflexionando se le iba a descubrir la verdad. Entonces uno, si descubre qué es la valentía, el concepto de valentía, la valentía en serio, no va a venir un sofista y te va a hacer, te va a decir, hacer pasar una cosa que no es valentía por valentía. ¿Está bien? Si vos tenés el concepto bien trabajado, digamos, si vos ya reflexionaste, no te pueden engañar. ¿Está bien? Te engañan cuando vos no lo tenés, cuando vos no reflexionaste y no llegaste a la verdad del concepto de valentía. Ahí sí uno te puede decir una cosa por otra. ¿Me explico? Entonces, si vos, con el método socrático, vos vas haciendo una reflexión filosófica, vas llegando a verdades. Y entonces ya no sirven ahí las estrategias que tenían los sofistas, digamos. Entonces, la diferencia, para decirlo claramente, es que Sócrates cree que se puede alcanzar una verdad por medio de la reflexión, la mayéutica, ¿bien? Uno puede descubrir la verdad. En cambio, los sofistas dicen que no hay una verdad y que uno la puede construir, digamos, entre comillas. Hago un discurso y te convenzo de cualquier cosa, ¿no? O busco convencer a las personas que, como no reflexionan bien, las convenzo por medio de las emociones y demás. En cambio, Sócrates busca el concepto universal, la verdad. Bueno, está un poco largo el video. Lo dejamos ahí, ¿no? Pero ahí ven más o menos el método de Sócrates por las preguntas, por la reflexión. No dije ningún ejemplo en particular, pero bueno, ya más o menos hablamos de lo que dice ahí el material. Lo desarrollamos un poco porque ustedes pueden responder la pregunta brevemente, en realidad, ¿no? Con lo que dice ahí el texto. Pero este video es como para hablar del tema y ver. Y ver que es interesante porque al día de hoy está todavía la cuestión de que hay una verdad, se puede descubrir el bien, se puede llegar a una verdad moral reflexionando, o es todo, depende de la opinión de cada uno, ¿no? Más relativista, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Que existe una verdad en ámbito moral? ¿Hay cosas que están bien y que están mal? ¿O dependen de cada cultura, de cada uno? O si uno reflexiona puede llegar a que hay cosas que están mal. Porque si uno dice, bueno, no sé, si uno es relativista del todo, dice, bueno, depende de cada uno, y hay cosas jodidas, como, no sé, el nazismo, por decir, ¿no? Entonces, si el bien y el mal no existe, depende de cada uno. Entonces, si uno quiere ser nazi, si uno cree que está bien ser nazi, entonces, bueno, es su pensamiento, está bien, hay distintos pensamientos, o hay cosas que están mal. Exterminar, hacer un campo de concentración para exterminar personas, por ahí está mal. No sé, digo, ¿no? Pero bueno, ¿quién dice que está bien o que está mal? Bueno, fue muy largo el video, perdón. Es un tema interesante para hablar. Pero bueno, acá estoy solo yo haciendo un monólogo, así que ahí lo termino. Bien, nos vemos en el video 4, que vamos a hablar sobre la ética. Bien, nos vemos.